Bien, buenos días. Retomamos la sesión y, de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 13 horas don Francisco José Díaz Ortiz, ex secretario general técnico. Llámese al compareciente, por favor. Buenos días. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. Renuncia. Bien, pues tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de ex secretario general técnico, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, seguido del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones, esta vez por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, antes de comenzar con el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer una intervención previa o alguna aclaración? No, muchas gracias. Bien, gracias. Pues pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas y, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Francisco, por su comparecencia aquí. Si no me equivoco, usted fue secretario general técnico de la Consejería de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, ¿no? Y si no tengo yo mal mis datos, me corrige, fue miembro del Consejo de Administración del GITPA de 22 de octubre. Bueno, se le vuelve a nombrar en febrero de 2010 y hasta noviembre de 2011. Más o menos. Más o menos, probablemente fuera así. 2007 a noviembre de 2011. Más o menos. Está en la asiste usted a los consejos de administración del GITPA, ¿no? En aquel momento, si no me equivoco, la presidenta de la sociedad era Ana Rosa Migoya. Correcto. Fue primero de Turríoz, luego Ana Rosa Migoya, no me acuerdo, presidente y vicepresidente. De Turríoz, yo creo, y luego Ana Rosa Migoya. Bien. Mire, usted conoce los hechos que están siendo investigados por esta comisión, es decir, leyó los informes del Servicio de Telecomunicaciones o la documentación o la denuncia a la Fiscalía o tiene conocimiento de... Tengo conocimiento indirecto referencial a través de la prensa y algún comentario pero quiero decir, no conozco directamente nada respecto al asunto. Mire, ¿qué mecanismos de control se ejercían en la parte en la que usted estaba en la Secretaría General Técnica sobre la empresa pública GITPA? ¿Cómo? Perdón, no entiendo. ¿Qué mecanismos de control y cómo se ejercía el control sobre la empresa pública GITPA en el tiempo en el que usted... No hay ningún... Sí. No hay ningún control por parte de la Secretaría General Técnica respecto a una empresa pública que tiene personalidad jurídica propia, tiene sus propios mecanismos de control. La empresa pública como tal está sometido a un control de autoría financiera por parte de la Intervención General y no hay controles directos desde la Consejería. ¿Y usted recuerda si desde la Secretaría, no sé si de otros puntos ¿Y usted recuerda si ese control de intervención, porque aquí, bueno, han ido compareciendo gente, como suele ocurrir en estos casos, casi nadie, bueno, también es verdad que han pasado muchos años, recuerda nada, ¿no? Pero, ¿usted recuerda si los controles de intervención que acaba de mencionarse se ejercían efectivamente? No lo sé, porque los controles de intervención lo realiza la intervención a su instancia. El contenido de los controles solamente los conoce la intervención y yo, por lo menos yo desde luego, no conocí ningún tipo de informe de control financiero. Si ni siquiera se existieron, no tengo ¿Recuerda de aquel tiempo? O sea, ¿cómo funcionaba, por ejemplo, el control de las encomiendas de gestión? Si lo recuerda, o si se informaba de ello
El control de las encomiendas correspondía a la Dirección General de Telecomunicaciones, que es el órgano gestor de las telecomunicaciones y es el que al que se debería de rendir cuentas, en su caso, sobre el cumplimiento de las encomiendas de gestión. O sea, la Dirección General de Telecomunicaciones, es sí, la que el Servicio Gestor de Telecomunicaciones, que es a través de la Dirección General de Telecomunicaciones. Uh-huh. Y el control de la Secretaría General Técnica, es que hoy lo digo al hilo de una anterior comparecencia que se produjo de don, vaya, no me sale el nombre, del anterior director general Pescador, don Gonzalo Pescador, que atribuía, vamos, en este tema, que sabe que hay, bueno, que se han denunciado una serie de irregularidades en la Fiscalía, atribuía el control, o parecía que atribuía el control a la Secretaría General Técnica. Yo creo que las circunstancias, por lo que tengo entendido, son completamente distintas. La Secretaría Técnica actual de la Consejería de Economía no es que haya realizado un proceso de control, pero sí ha intervenido en parte en la liquidación de las encomiendas de gestión, o alguna encomienda de gestión, como consecuencia del mandato de esta Cámara de proceder a la disolución de la empresa GIPA. Por lo tanto, desconozco, pero es probable que su intervención fuera en relación con este asunto. Yo, desde luego, en la etapa de la Consejería de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, no hubo ningún tipo de actuación respecto al GIPA. ¿Ni era cuestión de la Secretaría General Técnica? No. Mire, hay una cosa que me llama la atención también en esta empresa pública en la que usted estuvo en el Consejo de Administración, que es la información que les daban a los miembros del Consejo de Administración, si era muy genérica o muy detallada. Es decir, ¿cómo era? Bueno, vamos a ver, el Consejo de Administración es un órgano que no tenía funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas del Consejo de Administración estaban delegadas en el consejero delegado. Por lo tanto, el Consejo de Administración prácticamente no tomaba acuerdos con respecto a esas funciones ejecutivas. Efectivamente, en las reuniones del Consejo de Administración, pocas, 2 probablemente al año, 3 como mucho, para el ejercicio de las funciones propias que son indelegables, como son la aprobación de la cuenta de la sociedad y los presupuestos en su caso, y también, además de esas dos, o en esas reuniones, quiero decir, se informaba de la marcha general de la empresa. El informe de la gerencia o del consejero delegado o de la presidenta en su caso, y se informaba sobre cuestiones generales relativas a la marcha de la empresa. O sea, que el control, digamos, directo de la empresa estaba en manos del director general, entiendo yo, y en su caso del consejero delegado. De consejero delegado, efectivamente, más bien que yo creo que coincidía en la misma persona. O sea, el consejero delegado en algún momento era el director general de Telecomunicaciones y en otros momentos lo fue, yo creo, el viceconsejero del ramo. Yo creo que fueron los eran los que tenían poder ejecutivo. Es decir, por ejemplo, poder ejecutivo, efectivamente. Y le digo, a nosotros nos llama la atención, al menos a este grupo, ¿no? Cuando examinamos la documentación objeto de esta comisión de investigación, la enorme cantidad de contratos menores que gestionó el director general, el señor Bañuelos, casi cercano a los 3 millones de euros. Entre ellos, como sabe, porque también fue conocido, bueno, esos contratos menores, incluso alguno fue con la empresa de su hijo. Es decir, algo hoy sí. Que es así, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy concreta, es decir, bueno, da la sensación de que era ese director general el que tenía ese control. De esa contratación no se daba cuenta en el Consejo de Administración, ¿no? De la contratación específicamente no. De todas formas, no me choca. Yo creo que, si mal no recuerdo, digo que no me choca el poder, entre comillas, que tenía el director general, perdón, el gerente, porque hasta 50.000 euros creo que tenía delegada la potestad de suscribir relaciones con terceros, contratos en definitiva. Mire, el dinero que era entregado por parte del Principado, sabe que una de las cuestiones que concurren o que está viendo esta comisión de investigación es que a raíz de los informes que hace el Servicio de Telecomunicaciones no cuadra nada, por decirlo así, ¿no? Es decir, no cuadra las cantidades que el GIPA pagó a sus empresas contratadas, es decir, a Confica, que hizo la red troncal occidental, a Thales, que hizo la central y la oriental,
y no coincide tampoco lo que el GIPA factura al Principado y lo que el Principado paga al FIPA. Es decir, que hay un desfase, se pagan más kilómetros de proyecto. Es lo que desvelan esos informes del Servicio de Telecomunicaciones es un absoluto descontrol, ¿no? Entonces, ¿cómo se controlaba, usted recuerda, el dinero que se entregaba por parte del Principado de Asturias para las encomiendas? ¿Quién y cómo era controlado? Vamos a ver. Esencialmente el GIPA ejecutaba los encargos que estaban contenidos en las correspondientes encomiendas de gestión. Las relaciones con los contratistas y la ejecución de los proyectos, por lo tanto, correspondían al GIPA a través de las correspondientes licitaciones. Una vez que se realizaba la ejecución de esos trabajos, el GIPA tenía que justificar a la Administración a través de los medios establecidos en la propia encomienda de gestión, cuáles son esencialmente la entrega de las certificaciones y de las facturas que justificaran el trabajo realizado. Esa entrega se hacía en el servicio de, como todos los órganos gestores, donde se controlan su actividad, en el servicio de telecomunicaciones. El servicio de telecomunicaciones comprobaba la existencia de la factura, la existencia de la certificación, y se procedía al despliegue de todo el mecanismo de pago como consecuencia de unos trabajos certificados y facturados que se habían hecho en favor del GIPA, y el GIPA justificaba ante la Administración el pago realizado. Está establecido el mecanismo, y está establecido en la propia encomienda de gestión, que por eso lo sé, no porque yo lo haya vivido directamente. Pero entonces, ¿cómo es posible que no cuadre nada? El mecanismo en teoría es muy correcto, pero en la práctica es que me extraña. Hay más kilómetros de... No sé, es que me extraña que no cuadre, porque es que, quiero decir, no sé qué es lo que cuadra y lo que descuadra, porque evidentemente no conozco el expediente ni conozco las circunstancias particulares del caso, ¿no? Pero es que lo que me extraña muchísimo es que no cuadre unas certificaciones, unas facturas presentadas por el GIPA que analiza el servicio de telecomunicaciones, que tienen un examen de fiscalización previa, que pasan a la oficina presupuestaria y se tramitan hacia el servicio de contabilidad, que a su vez también comprueba el contenido de los documentos, y finalmente pasa a tesorería. Es decir, va por cinco sitios distintos, y lo que no entiendo es dónde está el desfase. Es lo que no lo sé, porque no he tenido acceso a esa documentación y tampoco a la información siquiera, vaya. No sé dónde está el desfase, no puedo entenderlo, no. Y por más vueltas que le voy no lo entiendo. Una cosa, pues vamos, la verdad es que lo que describen esos informes que han sido remitidos a la Fiscalía es un poco, increíble y espeluznante, pero son desviaciones en la red troncal, facturaciones de más de 100 kilómetros de proyecto, pago de irregularidades en los procedimientos de contratación y certificación de la troncal occidental, es decir, hay hasta pagos antes de que se produzca la firma del contrato a empresas Araos, es decir, bueno, son una serie de circunstancias que desvelan cuando menos que los controles no han funcionado muy bien, aunque no es la primera vez que eso sucede, ¿no? Entonces, una cosa que sí me llama la atención, y no sé si usted recuerda, pero que me llama la atención cuando yo reviso todas las actas de los consejos de administración, es curioso porque lo que sí se controlaba era lo que pedía de información el Parlamento y la oposición. En casi todos los consejos se informaban de las preguntas que se hacían, de la documentación que se solicitaba. Yo supongo que como afecta a las relaciones institucionales y afecta a la política, en definitiva, probablemente se llevaran al Consejo de Administración para que se supiera por los responsables del Consejo de Administración cuál era el sentido y el contenido de las respuestas. No creo que vaya más allá de eso, ¿no? Yo he visto muchas actas de muchos consejos de administración y la verdad es que un control tan férreo, entre comillas, de lo que
No lo había visto nunca, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Que de eso yo creo que es por eso. Yo creo que es por puntualmente, ¿no? Cuidar las relaciones institucionales. Probablemente, además, la presidenta del Consejo estaba en la Junta General, tenía que saber la respuesta exacta de una empresa que ella dirigía. Probablemente, pues sería esa la razón. Yo creo que son razones políticas e institucionales, fundamentalmente. Mire, hay un consejo que me llama la atención, y perdone, porque igual no lo recuerda, pero hay un consejo de 23 de marzo de 2010, a ver si encuentro donde tengo la separata, donde se manifiesta en el turno de preguntas y preguntas, alguien plantea la necesidad de certificación o acreditamiento formal del deber de lealtad en relación a la obligación legal de operaciones vinculadas. Se reflejaba la obligación legal de presentar declaraciones individuales de cada uno de los miembros. ¿A qué se debió esto? ¿Le suena o recuerda usted? No lo recuerdo. No lo recuerda, ¿eh? No. Es que me llamó poderosamente la atención. Es un consejo en el que en esa época. ¿Cuál es exactamente el asunto? El asunto es un consejo 2010. En el turno de preguntas y preguntas se plantea respecto a la certificación y acreditación del cumplimiento formal del deber de lealtad, así como en relación a la obligación legal de documentación en materia de operaciones vinculadas recogido en la Ley 336/2006 y Real Decreto por el que se explica su alcance y contenido por el señor secretario. Se acuerda a un lado y como complemento a lo señalado en la memoria, recoger declaraciones individuales de cada uno de los miembros del Consejo de Administración relacionadas con el cumplimiento y observancia del deber lealtad y normativas sobre operaciones vinculadas. Pues francamente no lo recuerdo. Vale. ¿Usted recuerdo el tiempo, señor portavoz? Voy concluyendo. ¿Usted sabía que el señor Bañuelos, por ejemplo, hablando de esto de declaraciones, nunca presentó como alto cargo la declaración de intereses? Lo he sabido con posterioridad, bueno, porque, quiero decir, no lo sabía en su momento. Con posterioridad sí lo he sabido, pero yo creo que es una circunstancia bastante común a muchos. ¿Así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que con respecto, digo, a empresas, al sector público autonómico, me estoy refiriendo. Yo creo que lo que le pasó al señor Bañuelos fue que nadie le dijo que tenía que presentarlo y no lo presentó. Y cuando cesó, alguien dijo que había que presentarlo y no había presentado la declaración original. Yo creo que hubo un momento en que probablemente el sector público no estuviera debidamente informado respecto a este asunto. ¿Y el control de estas declaraciones de quién es obligación, desde su punto de vista? El control es relativo, porque si realmente hay una norma que dice que debes presentarlo, en primer lugar, que deba presentarlo debe conocer la norma que dice que debe presentarlo. En cualquier caso, el registro de altos cargos, de incompatibilidades, incompatibilidades y declaraciones de bienes depende de la Consejería de Presidencia. ¿Usted recuerda cómo fue el proceso, o tiene noticias de cómo fue el proceso, cómo se contrata al señor Bañuelos en la empresa? Y es mi última pregunta. No, el señor Bañuelos fue contratado, yo creo que en el 2006, me parece que fue, cuando 2006 o a principios de 2007, que fue cuando se constituyó la sociedad. La sociedad se constituyó en 2006, al poco tiempo, supongo, después de constituida, se elegiría al gerente, pero no participé en ese proceso y no corresponde a una etapa en la que yo estaba presente en este asunto. ¿Pero recuerda si lo hubo o recuerda cómo aparece el señor Bañuelos? No tengo idea. Yo creo que fue un proceso que yo creo que no hubo proceso, o sea, quiero decir, como era bastante habitual, por cierto, también en aquella época en el común de las empresas públicas. Ajá, muy bien, pues dado que se me agota el tiempo, muchas gracias por su... Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Díaz, por su comparecencia. Muchas gracias. Antes hablaron del procedimiento de tramitación de las encomiendas. A mí me gustaría saber me gustaría pedirle que usted me dijera o nos dijera cuál era el procedimiento concreto de tramitación de una encomienda de gestión cuando usted estaba en la consejería. ¿Cuáles son los pasos desde que se inicia la tramitación hasta que se paga la factura? Bueno, vamos a ver. Por lo más breve. Sí, no. Creo que puedo explicarlo.
Hay dos tipos de encomiendas, ustedes han fijado en la documentación que les han remitido, y varía lógicamente en función del tipo de encomienda su tramitación. Al menos en la época que yo estuve, yo creo que residualmente hubo una encomienda que se hizo a través, y es como se hacía normalmente hasta ese momento, a través de convenios. Era un convenio con el GIPA y los convenios eran autorizados por el Consejo de Gobierno. En cualquier caso, la preparación del convenio, su articulación, los informes, propuesta, etcétera, partían siempre del servicio de telecomunicaciones. El servicio de telecomunicaciones conformaba el expediente de Consejo de Gobierno, que llevaba fundamentalmente el acuerdo del Consejo de Gobierno, el texto del convenio, una memoria justificativa, el informe de la Dirección General de Presupuestos y no sé si me falta alguno. Lo llevaba a la Secretaría General Técnica y la Secretaría General Técnica lo tramitaba ante el Consejo de Gobierno para su aprobación. El Consejo de Gobierno lo que hacía era autorizar, en su caso, la firma, la suscripción del convenio en los términos propuestos por la Dirección General competente en materia de telecomunicaciones. Ese sería un sistema del cual extraemos una primera afirmación, vamos a decir, y es que se gesta en el servicio de telecomunicaciones. Segunda forma de hacer las encomiendas de gestión, que yo creo que se instauró en mi época, y fue a través de resolución del consejero competente, en este caso de la consejera en su momento. ¿Por qué se cambió el sistema? El sistema se cambió porque la empresa GIPA pasó a ser un ente instrumental, un medio propio del Principado, así se recogió en sus estatutos, y esta condición, precisamente de medio propio, permitía considerar al GIPA como un órgano dependiente de la consejería. Además, porque el poder de dirección de la empresa estaba en manos de la propia consejería, en cuanto que la mayor parte de sus miembros eran miembros del Consejo de Administración. Es por ello que, en aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, se consideró que no hay nada que conveniar con una empresa que es un ente instrumental, que debe recibir órdenes, instrucciones y cumplirlas. Con lo cual, eso va en contra, lógicamente, de la naturaleza del convenio, que es un instrumento en virtud del cual se pactan las condiciones de ejecución de algo. Bien, decíamos entonces que había dos instrumentos, uno el convenio y otro la resolución. En ambos casos, y en este caso en particular en lo que respecta a la resolución, lo que se hacía era, entraba absolutamente dentro del marco de actuación y de gestión del servicio de telecomunicaciones, de la Dirección General de Telecomunicaciones, hacían una propuesta de encomienda de gestión, se aprobaban previamente las tarifas, lo elevaban a la firma de la consejera para su firma y la encomienda de gestión ya estaba realizada. En algunos casos, la encomienda de gestión llevaba una instrucción previa, si por las circunstancias del caso era necesario que el ente instrumental, GIPA, realizara algún tipo de actuación previa a la encomienda en sí mismo, por razones de tiempo u otras circunstancias. Recibida la encomienda por el GIPA la ejecutaba conforme a las prescripciones de la resolución de encomienda, porque la encomienda es el marco jurídico al que hay que atenerse para el cumplimiento de las obligaciones por parte del GIPA. Sacaba a licitación o por sus propios medios realizaba las actuaciones necesarias y una vez realizadas presentaba a la consejería las certificaciones y las facturas correspondientes para el pago y para la justificación de la actuación. No sé si lo expliqué debidamente o necesita algún...
Sí, sí. Yo quisiera preguntarle, gracias por la aclaración o la explicación. Usted dice que el segundo tipo de encomienda, que era por resolución, sí, que entró o empezó a funcionar, decía usted sí, que con usted mismo, sí. más o menos, ¿cuándo fue eso? No lo recuerdo, pero puede ser 2008, por ejemplo. Más o menos, más o menos. Déjeme preguntarle, ¿quién podía firmar convenios o quién puede firmar convenios? Los convenios, quien designe el Consejo de Gobierno para su suscripción. Normalmente es el propio consejero del ramo a quien se le faculta para firmar el convenio, pero en su defecto puede ser quien el Consejo de Gobierno considere que deba de firmarlo. Normalmente suelen ser los consejeros, aunque también los directores generales se les suele facultar para firmar los correspondientes convenios. ¿Podía el presidente de Gobierno, por tanto? ¿Firmar convenios? Me deja usted un poco dudoso en este momento, pero dudoso porque no sabría decir exactamente. Normalmente los convenios se autoriza a un consejero, se autoriza a un director general, normalmente. No sabría decir exactamente si el presidente puede o no firmar un convenio. Se lo digo por la noticia que aparecía en 2007 de que Álvarez Areces había firmado con FEBE un convenio y me preguntaba si ese convenio tenía entonces validez legal. Era un convenio de colaboración entre el Principado y FEBE con el objeto de construir fibra. Oí hablar de ese convenio. Oí hablar de ese convenio. Lo que pasa es que yo no sé si es un convenio, yo no he visto el texto del mismo, pero no es un convenio, un preacuerdo, un acuerdo de intenciones más que un convenio en sí mismo. Quiero decir con ello que no sé siquiera si pasó por Consejo de Gobierno o no. Eso le iba a preguntar yo a usted, si se llegó a elevar a Consejo de Gobierno. Desde luego en la prensa aparecía como un convenio. ¿De qué fecha es, perdone, de qué fecha es? Mayo de 2007. Mayo de 2007. Yo no tengo conocimiento de que pasara por Consejo de Gobierno, pero es probable que fuera un preacuerdo, que fuera es decir, porque que no fueran compromisos en firme, que fuera otra cosa, pero tampoco se lo puedo asegurar con precisión. Bueno, lo que llama la atención es que si fuera otra cosa, se anunciara como un convenio entre FEBE y el Principado en prensa y la duda que tenemos es si se llegó a elevar al Consejo de Gobierno y bueno, si tenía validez. No, yo no creo que se elevara al Consejo de Gobierno. Yo creo que incluso hasta hubo un informe, yo creo, del Servicio de Telecomunicaciones donde analizaba ese preacuerdo y llegaba a la conclusión de que no podía ejecutarse en los términos en los que estaba establecido. Yo no recuerdo el contenido de ese informe, que lo hizo el Servicio de Telecomunicaciones, pero esencialmente venía a decir que ese acuerdo no era ejecutable en sí mismo, que tenía la configuración, la naturaleza de preacuerdo, que para su normal tramitación habría que elevarlo a Consejo de Gobierno y que no tenía la consideración de convenio, ni podía ejecutarse en esos términos porque alteraría la competencia, porque iría contra los principios de la igualdad, etcétera, etcétera. No lo sé, no recuerdo exactamente, pero fue un informe que hizo el Servicio de Telecomunicaciones, del que tuve conocimiento, Eso sí, tuve conocimiento de ese. El jefe del Servicio de Telecomunicaciones me lo pasó, ¿sí? Y a mí me pareció adecuado. O sea, usted recuerda bien que se paró. Por lo tanto. Recuerdo, sí, lo que le estoy diciendo, lo que no recuerdo es el contenido. Exacto, exactamente. Sí recuerdo el hecho, el hecho. Lo que no recuerdo es qué decía el convenio exactamente, ni cuál era su naturaleza, pero sí recuerdo que ese convenio, efectivamente, convenio, preacuerdo, como se quiera llamar, existía y que no se aplicó. No se ejecutó en los términos en los que estaba dictado, digamos. Por lo tanto, entiendo que cuando se formaliza la encomienda, no se menciona, la encomienda en este caso para la construcción de la troncal de Occidente, no se menciona a FEBE porque formalmente no había nada. Quiero decir, ese convenio al final, convenio, preacuerdo, llamémoslo como sea, es decir, trascendió como acuerdo y así fue como se vendió en la prensa.
no había nada, y cuando HITPA saca el pliego sigue sin haber nada, entendemos, con FEBE en este caso. Sí, yo en la encomienda, en el dictado literal de la encomienda, nada se dice de que se deba encomendar a FEBE, vaya. Es más, hasta donde tengo entendido, la licitación que el HITPA hizo en ejecución de esa encomienda fue una licitación abierta, respetando el principio de neutralidad, los principios correspondientes, y no se ponía por dónde debía discurrir, digamos, la troncal correspondiente. Yo lo que sí creo es que, al hilo de la polémica con este asunto de los derechos de paso, no derechos de paso y tal, yo creo que la encomienda de gestión, la verdad es que no dice, lo único que dice es que se construya una troncal. Yo he oído, porque he seguido algunas de las comparecencias que se han realizado en esta sede, y he oído decir que se identifica la construcción con que esa construcción se haga en terrenos de propiedad del Principado. Realmente la encomienda no dice dónde debe construirse, si en terrenos de dominio público, en terrenos de dominio privado, y no lo dice expresamente. Pero yo creo que indirectamente sí lo dice, porque después de decir que debe construirse, lo que está en la instrucción segunda, me parece que es de la encomienda de gestión, dice que la construcción deberá hacerse conforme a la ley de comunicaciones. Y si usted va a la ley de comunicaciones, del sector de las comunicaciones, verá que los artículos 26, 27 y 28 establecen dónde se deben construir las redes. Como no soy del sector, me cuesta un poco expresarme en estos términos, ¿no? Pero las redes de comunicaciones. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice esencialmente es que debe construirse en el dominio público con carácter absolutamente preferente. Solamente debe construirse sobre propiedad privada de manera residual, en el caso de que no exista otra posibilidad, y además que esa posibilidad sea técnicamente posible. Responde a un principio general de la ley de telecomunicaciones, que es el de principio de eficiencia en la inversión, de tal forma que las inversiones deben realizarse aprovechando las infraestructuras existentes. Con lo cual yo creo que la encomienda lo que está diciendo es que se construya sobre dominio público, de manera preferente sobre dominio público. Pero realmente la licitación que el HITPA salió fue neutral totalmente, porque no dijo ni sobre terreno de dominio público ni sobre terreno de derecho privado. Lo único que dijo fue que los oferentes presentaran las ofertas y los proyectos que fueran más adecuados para actuar en la zona del ámbito de influencia de la troncal. Y eso es lo que yo pienso del asunto, vaya. El tiempo, señoría, sí, le recuerdo. Estamos de acuerdo.